Buenos días a todos. El día de hoy vamos a reconocer casos de factorización. Tenemos las 4 técnicas más importantes de factorar, que es el factor común, los binomios, trinomios y método de evaluación. También tenemos 6 ejercicios propuestos, los cuales no vamos a resolver. En este video nuestro objetivo es únicamente encontrar la técnica correcta para solucionarlos. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el cual es 9 a la cuarta menos 6a cuadrado x más 3a cubo x cuadrado. Nosotros tenemos 3 términos, así que debemos identificar dentro de estas 4 técnicas por cuál de estos métodos debemos resolverlo. Como tenemos 3 términos, lo primero que podemos pensar es que esto es un trinomio. Sin embargo, debemos respetar el orden de este mapa para resolver el ejercicio. Así que vamos a empezar identificando si es que aquí tenemos un factor común. Lo más evidente de este ejercicio es reconocer la parte literal, donde nosotros tenemos una letra a elevado a la cuarta, una letra a elevado al cuadrado y también una letra a elevado al cubo. Aquí ya tenemos un factor común, sin embargo también podemos fijarnos en la parte del coeficiente, que aquí tenemos un 9, un 6 y un valor 3, de los cuales podemos sacar también un factor común. Entonces este primer ejercicio corresponde a un factor común en el cual vamos a tener entre 9, 6 y 3, que el factor común es 3, y entre a cuarta, a cuadrado y a cubo, escogemos la letra con menor exponente y vamos a tener 3 a cuadrado. Entonces aquí identificamos el factor común. Como es un solo término, este ejercicio se resolverá por factor común monomio. Para el segundo ejercicio vamos a reconocer cuántos términos tiene el polinomio. Tenemos el primer término, que es x cuadrado, el segundo término, que es xy, el tercer término es bx y el cuarto término es by. Como tenemos 4 términos, debemos empezar por el primero, que es buscar un factor común. Como aquí tenemos en el primer término una x, en el segundo término también tenemos x, en el tercer término también lo tenemos, pero en el cuarto ya no corresponde esa letra x, así que aquí ya no podemos tener un factor común monomio. Así que ahora vamos a reconocer si este caso se puede resolver por agrupación. Cuando nosotros tenemos 4 términos o más, lo más común es resolverlo por agrupación o también por el método de evaluación. Para diferenciar entre agrupación y evaluación, nosotros debemos reconocer con qué letras estamos trabajando en el ejercicio. Generalmente para el método de Ruffini, esta primera letra suele tener el exponente en forma descendente y suele ser sola. Aquí, como nosotros tenemos x cuadrado y termina en by, no podemos resolverla por el método de Ruffini, así que no vamos a ocupar ese caso. Para resolver por agrupación necesitamos crearle paréntesis al ejercicio. Entonces aquí vamos a tener dentro del primer paréntesis un factor común, que es x, y nos va a quedar dentro del paréntesis x más y. Y en el otro paréntesis, como agrupamos con menos, debemos cambiarle los signos y sacando el factor común, que es la letra b, nos va a quedar dentro del paréntesis x más y. Aquí podemos observar que este paréntesis se va a volver a repetir, así que este segundo ejercicio se puede resolver por el método de agrupación. Para el tercer ejercicio tenemos únicamente 2 términos y vamos a empezar buscando factor común. Entre 27 y 125 no tenemos nada en común y entre x cubo y a la sexta tampoco tenemos nada en común. Así que para el tercer ejercicio el factor común no nos sirve. Nos quedan 3 técnicas más, que son binomios, trinomios y evaluación. Tampoco podemos resolverlo por el método de trinomios, ya que únicamente tenemos 2 términos. Y como en la parte literal tenemos una letra x y una letra y, tampoco podemos resolverlo por evaluación. Por lo tanto, únicamente nos queda resolverlo por binomios. Dentro de los binomios tenemos una diferencia de cuadrados, una suma y diferencia de cubos y una suma y diferencia de potencias impares. Si tratamos de resolverlo por diferencia de cuadrados, nosotros necesitamos sacarle la raíz cuadrada a los 2 términos. La raíz cuadrada de 27 no es exacta, por lo tanto no podemos resolverla por diferencia de cuadrados. Si aplicamos suma y diferencia de cubos, necesitamos al primero y segundo término sacarles la raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 es 3 y de x cubo es x.
de 125 es 5 y de y a la sexta va a ser y al cuadrado. Como sí tenemos raíces exactas, entonces el tercer ejercicio es factorable por suma o diferencia de cubos. En este caso, como es el signo menos, es una diferencia de cubos. Ahora vamos a identificar el cuarto ejercicio, en el cual únicamente tenemos dos términos. No olvidemos el orden para reconocer, siempre empezamos buscando un factor común. En este caso, entre el 4 y a elevado a la cuarta no tenemos nada en común, por lo tanto no podemos aplicar el caso de factor común. Si nos vamos a la parte de los binomios, vamos a identificar cuáles de estas técnicas debemos aplicar. Para que sea una diferencia de cuadrados, necesitamos que el término de la mitad sea un signo menos, ya que diferencia significa resta. Como aquí es una suma, tampoco podemos aplicarle la primera técnica, que es diferencia de cuadrados. Para saber si suma o diferencia de cubos, necesitamos sacarle la raíz cúbica al primero y tercer términos. Como no podemos sacar la raíz cúbica de 4 y de a la cuarta tampoco corresponde a una suma y diferencia de cubos. Y dentro de los binomios, la tercera técnica es suma o diferencia de potencias impares. Como aquí tenemos elevado a la cuarta, este es un valor par, tampoco podemos aplicar suma o diferencia de potencias impares. Así que ninguna de las técnicas de los binomios nos sirven para resolver el cuarto ejercicio. Pasamos ahora a los trinomios, y para que sea trinomio cuadrado perfecto necesitamos que tenga tres términos. Como únicamente tenemos dos, no podemos aplicar el trinomio cuadrado perfecto, ni tampoco ninguno de los trinomios simples. Así que nos queda el trinomio incompleto. Para saber si está incompleto debemos sacarle la raíz cuadrada a los dos términos. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de a elevado a la cuarta es a cuadrado. Si esto multiplicamos por un 2, nos va a quedar 4a cuadrado. Este es el valor que debemos aumentarle a este binomio para convertirlo en trinomio. Entonces aquí nos va a quedar 4 más 4a cuadrado más a elevado a la cuarta. Y como no queremos alterar el ejercicio, también restamos menos 4a cuadrado. Si agrupamos los tres primeros términos y dejamos solo al segundo, vemos que esto sí se puede resolver por un trinomio incompleto. Para el quinto ejercicio vamos a empezar identificando la cantidad de términos que tiene el polinomio. Tenemos x cubo, que es el primer término, 7x cuadrado, que es el segundo término, 12x cubo, que es el tercer término, y el valor 4, que es el cuarto término. Como tenemos cuatro términos, empezamos buscando un factor común y vemos que la letra x únicamente se repite en los tres primeros términos. Así que aquí no podemos aplicar un caso de factor común directo, como pueden ser los monomios. Podemos probar por agrupación, en donde podríamos crear dos paréntesis y ver si es que esto es factorable. Sin embargo, como tenemos una letra que se está repitiendo y va en forma descendente, lo más probable es que este ejercicio se resuelva por el método de evaluación. Dentro del método de evaluación nosotros podríamos resolverlo por el método híbrido, que es resolver una tabla por el método de Ruffini y luego cambiarnos de técnica, o hacerlo por el método completo, en donde aplicamos Ruffini todas las tablas hasta resolver el ejercicio. Y para terminar, en el sexto ejercicio tenemos tres términos. Aquí tenemos x cuadrado menos 14x más 49. Empezamos buscando si este ejercicio tiene un factor común, y como no lo tenemos no podemos aplicar un factor común monomio. Como son tres términos, también va a ser muy difícil que lo podamos resolver por agrupación, así que el factor común queda eliminado. Como son tres términos, no podemos aplicar ningún caso de los binomios, así que también los vamos a eliminar y nos vamos a quedar con los trinomios. Vamos a empezar primero probando si este ejercicio es trinomio cuadrado perfecto. Para saber si es cuadrado perfecto, le sacamos la raíz al primer término, que es x, y la raíz de 49, que es 7. A estas dos raíces las multiplicamos por un valor 2 y nos va a quedar 2 por 7 y por x. Aquí nos queda el valor de 14x, y como este término es igual al segundo término, este trinomio se puede resolver por cuadrado perfecto. Adicionalmente, el tercer término, como es positivo, nos confirma que este ejercicio es un cuadrado perfecto. Como cumple con estas características, también podríamos resolverlo por el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c,
en la cual podemos resolverlo por método ASPA o por la forma tradicional. Y finalmente, como el primer término es x cuadrado, luego esa x baja un grado y desaparece, aquí también podríamos aplicar el método de Ruffini. Entonces este ejercicio podemos resolverlo como trinomio cuadrado perfecto aplicando la fórmula general por ASPA o probar también por el método de Ruffini. De esta forma hemos identificado los 6 ejercicios. Entonces, resumiendo, cuando tenemos un ejercicio, siempre debemos empezar identificando si es que tiene un factor común. Siempre debemos empezar con este paso. Lo más probable es que sea un factor común monomio o polinomio. Si es que el ejercicio tiene 4 términos o más, lo más probable es que se deba resolver por agrupación. Sin embargo, cuando no podemos obtener un factor común, debemos revisar cuántos términos tiene el polinomio. Si es que únicamente tiene 2 términos, debemos fijarnos en los binomios. Y si a estos términos les podemos sacar la raíz cuadrada, vamos a resolverlo como diferencia de cuadrados, siempre y cuando el signo de la mitad sea un menos. Por el contrario, si podemos sacar una raíz cúbica, entonces el ejercicio será una suma o diferencia de cubos. Y si a los exponentes le podemos sacar una raíz quinta, séptima o cualquier otra raíz que sea de potencia impar, entonces el ejercicio se resolverá por suma o diferencia de potencias impares. Si el ejercicio no tiene 2 términos, sino que tiene 3 términos, en cambio vamos a resolverlo como trinomios. Dentro de los trinomios debemos identificar si el ejercicio corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Para identificarlo, el primer término y el tercer término tienen que ser siempre positivos, y al extraerles la raíz cuadrada a los 2 términos y multiplicarlos por un valor 2, debemos obtener siempre el término de la mitad. Si no cumplimos con esta condición pero sigue siendo un trinomio, entonces debemos resolverlo como trinomio cuadrado simple, para los cuales podemos resolverlo por método ASPA, por el método tradicional, o también revisar si es que es un trinomio incompleto. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un polinomio, el cual tiene una letra en donde el grado va descendiendo hasta desaparecer, lo más probable es que corresponda a resolver por un método de evaluación, en el cual podemos utilizar método de Ruffini híbrido o método de Ruffini completo. También debemos tener en cuenta que existen las combinaciones cuando debemos factorar, en donde no solamente se pueden resolver por un solo método, como en este ejercicio en donde nosotros podemos sacar el factor común que es 5, y dentro del paréntesis aquí nosotros tenemos un binomio. Finalmente podemos decir que podemos aplicar el factor común cuando algo se repite. Los binomios y trinomios dependen de la cantidad de términos. Y el método de evaluación generalmente se lo sugiere dejarlo al final, ya que es un método de ensayo y error, el cual nos puede llevar a generar muchas tablas las cuales pueden ser incorrectas y alargar el proceso.